El sol de Sevilla proyecta sombras alargadas sobre el empedrado mientras Inés Valcárcel, con la mirada fija en el suelo, siente que alguien se detiene junto a ella. El duque Álvaro de Montemayor, con ojos oscurecidos por noches sin sueño, se inclina hacia su oído y susurra palabras que parecen absurdas. Necesita una esposa o morirá en 30 días. Los dedos de Inés se cierran sobre su cesta de hilos, sus nudillos blanquecinos revelan el temblor que intenta controlar. Entre ellos ni un roce, solo el aire cargado de una propuesta imposible, y la sensación de que ambos están atrapados en una red invisible que los arrastra hacia un destino compartido que ninguno eligió. Inés Valcárcel recogió el hilo caído con la misma discreción con que vivía desde hacía 5 años. La aguja brilló entre sus dedos, mientras terminaba el dobladillo de un vestido que nunca usaría. Así era su existencia en la Sevilla de 1805. Remendar vidas ajenas desde las sombras. La pequeña habitación que alquilaba cerca de la parroquia de San Lorenzo olía a lavanda seca y a las telas que apilaba en esquinas ordenadas. Viuda a los 25, ahora con 30, Inés había aprendido el arte de volverse invisible. No era difícil. La sociedad sevillana tenía un lugar muy específico para las viudas sin fortuna, los márgenes. Doña Inés, estas puntadas son tan perfectas que parecen hechas por ángeles, le decía doña Mercedes, la única clienta que la trataba con verdadero respeto. Los ángeles no necesitan aguja e hilo, señora, respondía ella con una sonrisa contenida. Esa tarde de enero, mientras recorría el camino desde la casa de doña Mercedes hasta su habitación, Inés observaba cómo el viento mecía las ramas desnudas de los naranjos. Llevaba su cesta de costura y un paquete de telas bajo el brazo. El frío seco de Sevilla le enrojecía las mejillas. Su rutina era invariable. Coser para las señoras de buena posición por la mañana, ayudar en la sacristía por la tarde, cenar un caldo simple y dormir. Los domingos asistía a misa, siempre en el mismo rincón, siempre con el mismo vestido negro que ella misma había confeccionado y que mantenía impecable. Las viudas respetables eran como sombras útiles en Sevilla. Podían moverse por la ciudad sin despertar sospechas mientras mantuvieran la cabeza inclinada y la voz baja. Inés había perfeccionado esa conducta hasta convertirla en una segunda piel. Lo que nadie sabía era que, tras esa apariencia de conformidad, Inés guardaba un anhelo silencioso, ser vista. No admirada ni deseada, simplemente reconocida como alguien que existía plenamente. Esa tarde de enero, sin saberlo, caminaba hacia el momento que cambiaría todo. La calle del Agua estaba casi desierta cuando Inés dobló la esquina. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre los muros encalados. Fue entonces cuando notó los pasos tras ella. Doña Inés Valcárcel. No era una pregunta. La voz masculina, grave y contenida, la detuvo en seco. Se volvió lentamente, con el corazón acelerado. Ante ella, un hombre alto, vestido con sobria elegancia, la miraba con intensidad. Soy Álvaro de Montemayor. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Incluso ella, en su aislamiento, conocía al duque de Montemayor. Su figura era legendaria en Sevilla, viudo como ella, pero infinitamente más poderoso, dueño de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Necesito hablar con usted, continuó él, mirando a ambos lados de la calle. Es un asunto urgente y privado. Inés apretó su cesta contra el pecho. Su instinto le decía que huyera, pero algo en la mirada del duque la mantuvo inmóvil. No era arrogancia lo que veía, sino una desesperación contenida. No es apropiado que hablemos aquí, señor, respondió ella, recuperando la compostura. Lo sé, asintió él. Pero lo que debo proponerle no puede esperar ni ser discutido en otro lugar. Se acercó un paso, e Inés pudo ver las líneas de preocupación que marcaban su rostro. No parecía el hombre poderoso que todos temían y respetaban. Doña Inés, su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. Necesito que se case conmigo. La cesta estuvo a punto de resbalar de sus manos. Disculpe, cásese conmigo por un mes, insistió él, con urgencia en cada sílaba, o me ejecutarán. El mundo pareció detenerse alrededor de Inés mientras las palabras imposibles flotaban en el aire entre ellos. Entre aquí, indicó el duque, señalando el portal de una casa cercana. No era su residencia, Inés lo sabía. Pertenecía a la parroquia, un pequeño despacho donde el párroco atendía asuntos administrativos. Ahora estaba vacío, salvo por una mesa de roble y 2 sillas. Tengo poco tiempo para explicar, comenzó Álvaro, cerrando la puerta tras ellos. Hace 3 años,
Mi padre firmó un acuerdo con la familia Mendoza antes de morir. Inés permanecía de pie, aferrada a su cesta como si fuera un escudo. Una cláusula secreta establecía que yo debía contraer matrimonio antes de cumplir los 35 años, o todos los bienes y títulos pasarían a mi primo Felipe. Eso no explica lo de la ejecución, murmuró Inés. El duque extrajo un documento de su chaqueta y lo extendió sobre la mesa. El papel amarillento mostraba sellos oficiales y una caligrafía elegante. La cláusula tiene un añadido. Si se demuestra que intenté evadir la condición mediante cualquier artimaña, seré juzgado por traición al rey. Pero eso es absurdo. ¿Cómo podría? Mi primo ha presentado pruebas falsificadas, la interrumpió Álvaro. Documentos que sugieren que conspiré contra la corona para mantener mis tierras sin cumplir el acuerdo matrimonial. El rostro del duque se endureció. Felipe ha comprado a los jueces. La sentencia ya está escrita. Solo hay una forma de invalidar todo el proceso: cumplir con la cláusula original antes de que expire el plazo. ¿Y cuándo expira?, preguntó Inés, sintiendo un escalofrío. En 30 días, el día de mi cumpleaños. Inés observó al hombre frente a ella. No parecía un noble desesperado buscando una salida fácil. Había algo más, una dignidad herida pero intacta. ¿Por qué yo? Cualquier joven de buena familia aceptaría ser duquesa. Álvaro negó con la cabeza. Necesito a alguien discreto, sin conexiones con la nobleza que puedan estar comprometidas. Alguien respetable, pero invisible para la sociedad que me juzga. Las palabras dolieron más de lo que Inés esperaba. Además, continuó él, usted tiene reputación de honesta y reservada. No busca escándalos ni fortuna. Me está pidiendo que mienta ante Dios y la ley, respondió ella, encontrando su voz. Le estoy pidiendo que me ayude a sobrevivir, corrigió él. Y a cambio, le ofrezco seguridad económica de por vida, aunque nuestro matrimonio termine en un mes. El silencio que siguió pesaba tanto como las consecuencias de cualquier respuesta. Inés caminó hasta la pequeña ventana. Afuera, la vida continuaba. Un vendedor pregonaba sus mercancías, dos mujeres conversaban junto a un pozo. Un mundo ajeno a la decisión imposible que debía tomar. ¿Qué pasaría después del mes?, preguntó sin volverse. Anularíamos el matrimonio discretamente. Tengo contactos en Roma que facilitarían el proceso, respondió Álvaro. Usted quedaría libre, con una pensión vitalicia y una casa propia. Inés se giró para mirarlo directamente. ¿Y si me niego? Buscaré a otra persona, dijo él con sencillez. Pero el tiempo se agota, y confío en su discreción, incluso si rechaza mi propuesta. Algo en su tono hizo que Inés lo creyera. No la estaba amenazando. Estaba siendo honesto, quizás por primera vez en mucho tiempo. ¿Por qué no se casó antes?, preguntó ella. Ha tenido años para cumplir esa cláusula. Una sombra cruzó el rostro del duque. Mi esposa murió hace 6 años. Juré que no volvería a casarme por conveniencia o interés. Hizo una pausa. Pero tampoco puedo permitir que mi primo se apodere de tierras que dan sustento a cientos de familias. Inés consideró sus opciones. Podía seguir siendo invisible, cosiendo en silencio hasta que sus ojos ya no distinguieran los hilos, o podía tomar esta oportunidad, por extraña que fuera. Necesito condiciones claras, dijo finalmente. Un acuerdo por escrito sobre mi situación posterior. Álvaro asintió. Lo tendrá esta misma noche. Y quiero su palabra de que esto será un matrimonio solo en apariencia. Tiene mi palabra de honor, respondió él con gravedad. Inés respiró hondo. La decisión ya estaba tomada, aunque apenas comenzaba a asimilarla. Acepto entonces, duque de Montemayor. Álvaro, corrigió él, extendiendo su mano. Si vamos a ser esposos ante los ojos de Sevilla, al menos deberíamos usar nuestros nombres. Inés tomó su mano brevemente. Era cálida y firme, como la decisión que acababa de tomar. Mañana enviaré un carruaje, dijo él. Comenzaremos los preparativos de inmediato. Cuando Inés salió a la calle, el mundo parecía exactamente igual, pero ella había cambiado para siempre. La capilla de San José amaneció cerrada para todos excepto los pocos asistentes a la ceremonia. El párroco, 2 testigos de confianza del duque, la fiel Mercedes como único apoyo de Inés, y los novios. Ni música ni flores elaboradas, solo los cirios necesarios y el silencio solemne de las piedras centenarias. Inés llevaba un vestido azul oscuro, sobrio pero elegante, que había confeccionado en 3 noches sin apenas dormir. No era blanco, las viudas no usaban ese color, pero tampoco era el negro al que estaba acostumbrada. Álvaro vestía de negro riguroso,
como si acudiera a un compromiso formal más que a su propia boda. Los anillos, pidió el sacerdote, que conocía la verdadera naturaleza del enlace, pero había aceptado oficiar tras una larga conversación con el duque. Álvaro extrajo 2 alianzas sencillas. La de Inés encajó perfectamente en su dedo, como si siempre hubiera estado destinada a ella. «Puede besar a la novia», anunció el párroco cuando los votos terminaron. Un momento de tensión recorrió la pequeña capilla. Álvaro se inclinó y depositó un beso casto en la mejilla de Inés. El contacto duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que ella sintiera el calor subir a su rostro. Afuera, la noticia ya corría por Sevilla como fuego en rastrojos secos. Para cuando salieron de la iglesia, varios curiosos se habían congregado para ver a la nueva duquesa. «Mantenga la cabeza alta», murmuró Álvaro, mientras la ayudaba a subir al carruaje. «Desde ahora ya no es invisible». El carruaje avanzó por las calles empedradas hacia el palacio ducal. Inés miró por la ventanilla cómo su antigua vida se desvanecía con cada vuelta de rueda. Por primera vez en años, la gente la miraba directamente. Era aterrador, y de algún modo liberador. El palacio de los Montemayor no era ostentoso como otros de la nobleza sevillana. Construido en el siglo anterior, combinaba la sobriedad exterior con un interior de elegancia contenida, patios con naranjos, fuentes de mármol que murmuraban día y noche, y habitaciones amplias con techos altos que mantenían el frescor, incluso en los días más calurosos. «Esta será su habitación», indicó Álvaro, abriendo una puerta de madera labrada. «La mía está al final del pasillo, suficientemente cerca para mantener las apariencias, suficientemente lejos para su tranquilidad». Inés entró en la estancia más grande que había habitado jamás. Una cama con dosel, un escritorio junto a la ventana, un armario que podría contener 10 veces las pocas prendas que poseía. «He contratado personal nuevo», continuó él. «Nadie que pueda conocer nuestro acuerdo. Para ellos, somos un matrimonio normal que prefiere la discreción». «¿Qué se espera que haga yo aquí?», preguntó Inés, sintiendo de pronto el peso de su nueva posición. «Ser la duquesa», respondió él con sencillez. «Administrar la casa, acompañarme a los eventos sociales imprescindibles, mantener la dignidad del apellido Montemayor». Notó la expresión de Inés y suavizó su tono. «No se preocupe, Rosalía, el ama de llaves, la guiará en todo lo necesario». Los primeros días establecieron una rutina cautelosa. Desayunaban juntos en el patio interior, hablando poco pero observándose mutuamente. Después, cada uno se retiraba a sus ocupaciones. Álvaro a sus asuntos financieros y legales, Inés a familiarizarse con la casa y sus responsabilidades. Por las noches cenaban separados, excepto cuando había invitados, lo que ocurría con frecuencia desde el anuncio de la boda. En esas ocasiones, representaban el papel de matrimonio reciente con una precisión que sorprendía a ambos. «¿Tiene talento para esto?», comentó Álvaro una noche, después de que los últimos invitados se marcharan. «Años de observar a la gente sin ser vista», respondió ella. «Se aprende a interpretar papeles cuando nadie espera nada de ti». Algo en su tono hizo que Álvaro la mirara como si la viera por primera vez. La primera aparición pública de la pareja fue en la misa dominical. La catedral de Sevilla nunca había parecido tan inmensa, y a la vez tan sofocante. Todas las miradas se concentraban en ellos, especialmente en Inés. La costurera que atrapó al duque, escuchó murmurar a una dama mientras avanzaban por la nave central. «Dicen que le preparó un bebedizo», susurró otra, sin molestarse en bajar la voz. Álvaro, percibiendo su tensión, colocó su mano sobre la de ella con naturalidad. Un gesto pequeño, pero visible para todos. Una declaración silenciosa. «Ella está bajo mi protección». Inés agradeció el gesto con una mirada rápida. Era la primera vez que establecían contacto físico desde la boda. Después de la misa, Felipe de Montemayor, el primo de Álvaro, se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¡Qué sorpresa tan inesperada, primo! Felicidades a ambos». «Gracias, Felipe», respondió Álvaro con frialdad. «Permíteme presentarte formalmente a mi esposa, la duquesa de Montemayor». Inés inclinó levemente la cabeza, observando al hombre que había orquestado la trampa mortal contra Álvaro. Era atractivo de un modo calculado, con ojos que evaluaban constantemente. «Un placer, duquesa», dijo Felipe, besando su mano con una reverencia exagerada. «Espero que la vida matrimonial sea duradera». La amenaza velada flotó entre ellos como un veneno sutil. De regreso al palacio, en la intimidad del carruaje,
Álvaro rompió el silencio. Lo ha hecho admirablemente bien. Él no me cree, respondió Inés. Sabe que hay algo extraño en nuestro matrimonio. Por supuesto que lo sabe, asintió Álvaro. Pero mientras no pueda probarlo, estamos seguros. Sus miradas se encontraron en la penumbra del carruaje. Por primera vez, no eran duque y costurera, ni siquiera marido y mujer fingidos. Eran aliados en una batalla silenciosa. La segunda semana trajo una rutina más fluida. Inés descubrió que Álvaro tomaba té de menta al amanecer. Antes que el resto de la casa despertara, comenzó a prepararlo ella misma, dejándolo en su despacho sin palabras. Él nunca mencionó el gesto, pero cada mañana la taza parecía vacía. Una tarde, mientras Inés cosía junto a la ventana de su habitación, Álvaro entró sin anunciarse. Disculpe la intrusión, dijo, deteniéndose en el umbral, pero pensé que esto le interesaría. Le entregó un libro pequeño y gastado, Poemas de Santa Teresa. Inés lo miró sorprendida. Lo mencionó durante la cena con el conde de Aljarafe, explicó él, que era su lectura favorita pero había perdido su ejemplar. No pensé que estuviera escuchando, respondió ella, acariciando la cubierta de cuero. Escucho más de lo que parece. Esa noche, durante la cena, conversaron sobre libros y poesía, no como parte de su actuación, sino como dos personas descubriéndose mutuamente. Los días siguientes trajeron más momentos similares. Inés, notando que Álvaro frotaba su hombro izquierdo cuando estaba preocupado, y dejando discretamente un ungüento de lavanda en su mesa. Álvaro, observando que ella siempre perdía su cinta de medir, y devolviéndola cada vez a su costurero sin mencionarlo. Pequeños gestos, verdades minúsculas entre el gran engaño que mantenían. Ninguno reconocía estos momentos en voz alta. Hacerlo habría significado admitir que algo estaba cambiando entre ellos, algo no contemplado en su acuerdo. Faltaban 2 semanas para que se cumpliera el mes acordado cuando Inés, buscando un documento en el despacho de Álvaro, escuchó voces en el pasillo. Se detuvo, reconociendo la de su esposo y la del abogado que visitaba frecuentemente la casa. Los papeles de anulación están casi listos, decía el abogado, pero insisto en que deberíamos esperar. No, la voz de Álvaro sonaba firme. En cuanto se cumpla el plazo, procederemos como acordamos. La duquesa quedará libre de este compromiso. Pero señor, si Felipe descubre que la cláusula quedó invalidada y presenta nuevas acusaciones, entonces enfrentaré lo que venga, respondió Álvaro. No prolongaré este matrimonio un día más de lo necesario, se lo prometí. Inés se quedó inmóvil, sintiendo cómo las palabras se clavaban en su pecho. No prolongaré este matrimonio un día más de lo necesario. Por supuesto, ¿qué había esperado? Era un acuerdo, no una elección. ¿Y si la sentencia se ejecuta de todas formas?, insistió el abogado. Hubo un silencio prolongado antes de que Álvaro respondiera. Entonces habré cumplido mi palabra hasta el final. Inés retrocedió silenciosamente hasta la puerta. Su mano temblaba cuando la cerró tras de sí. Esa noche, durante la cena, mantuvo la compostura con un esfuerzo sobrehumano. Respondió a las preguntas de Álvaro con cortesía, pero sin la calidez de los días anteriores. ¿Sucede algo?, preguntó él finalmente. Nada, duque, respondió ella, usando por primera vez en días su título en lugar de su nombre. Solo estoy cansada. Se retiró temprano, dejando a Álvaro desconcertado. En la soledad de su habitación, Inés se permitió sentir el dolor que había mantenido a raya durante la cena. No era por la anulación en sí, sino por haberse permitido olvidar, aunque fuera brevemente, que todo era una farsa. Los días siguientes, Inés estableció una nueva rutina. Seguía cumpliendo perfectamente su papel de duquesa ante los demás, pero cuando estaban solos, mantenía una cortesía distante con Álvaro. No más tés preparados al amanecer, no más conversaciones sobre libros o poesía. Él notó el cambio inmediatamente, pero no preguntó la razón. Respetaba demasiado su espacio para presionarla. Además, quizás era mejor así. El final se acercaba y la distancia emocional facilitaría la separación. Durante un almuerzo con el alcalde de Sevilla y su esposa, Inés interpretó su papel con tal perfección que incluso Álvaro quedó impresionado. Mi esposa tiene un don especial para hacer sentir bienvenidos a todos, comentó, con genuino orgullo. Es usted afortunado, duque, respondió la esposa del alcalde. Pocas veces he visto un matrimonio tan bien avenido en tan poco tiempo. Más tarde, cuando los invitados se marcharon, Álvaro encontró a Inés en el patio interior, contemplando los naranjos. Gracias por hoy, dijo,
manteniéndose a una distancia prudente. Su actuación fue impecable. No fue actuación, respondió ella sin mirarlo. Solo cumplí con mi deber como acordamos. Álvaro asintió, aceptando la corrección. ¿Puedo preguntar qué ha cambiado entre nosotros? Inés finalmente se volvió hacia él. Su rostro mostraba una serenidad que contrastaba con el tumulto interior que sentía. Nada ha cambiado, duque. Simplemente, estoy recordando los términos exactos de nuestro acuerdo. No había reproche en su voz, solo una claridad que resultaba más dolorosa que cualquier acusación. Inés, por favor, lo interrumpió ella con suavidad, no es necesario explicar nada. Ambos sabemos lo que este matrimonio significa, y lo que no. Se retiró con la misma dignidad silenciosa con que había vivido antes de conocerlo, dejando a Álvaro solo con sus pensamientos y el perfume de los azahares. Felipe de Montemayor no estaba satisfecho. El matrimonio de su primo con la viuda costurera había invalidado la primera parte de su plan. Pero aún tenía cartas por jugar. En su estudio, rodeado de documentos y copas de jerez a medio beber, recibió a su cómplice. El juez Mendoza está inquieto, informó el hombre, un secretario del juzgado con deudas de juego. Dice que si el duque ha cumplido la cláusula matrimonial, no puede proceder con la acusación de traición. Felipe golpeó la mesa con el puño. Ese matrimonio es una farsa. Lo sé, tú lo sabes, toda Sevilla lo sospecha. Sospechar no es probar, señor. Entonces necesitamos pruebas. Felipe se levantó y caminó hacia el mapa de Sevilla colgado en la pared. ¿Qué sabemos de ella? De su pasado, poco, señor. Viuda de un comerciante modesto, sin hijos, sin escándalos conocidos. Nadie es tan perfecto, murmuró Felipe. Aumenta la vigilancia. Quiero saber dónde va, con quién habla, qué hace cuando cree que nadie la observa. Mientras tanto, en el Palacio Ducal, Álvaro recibía información similar de su propio informante. Han duplicado la vigilancia, señor. Hay ojos en cada esquina, siguiendo a la duquesa. Álvaro asintió gravemente. Protéjala sin que ella lo note, y averigua qué están buscando exactamente. Debo informar a la duquesa. Álvaro pensó en la distancia que Inés había impuesto entre ellos, en su dignidad inquebrantable. No, ya tiene suficientes preocupaciones. Me ocuparé personalmente de esto. Lo que no sabía era que la conspiración había avanzado más de lo que imaginaba. La tormenta llegó inesperadamente, convirtiendo la tarde sevillana en un caos de viento y lluvia. Inés observaba desde la ventana de la biblioteca cuando Álvaro entró, empapado y con expresión sombría. Tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta tras él. Algo en su tono hizo que Inés dejara de lado su distancia habitual. ¿Qué ha ocurrido? Felipe ha encontrado testigos dispuestos a jurar que nuestro matrimonio nunca se consumó, respondió él, directo como siempre. Presenta la denuncia mañana. El ruido de la lluvia contra los cristales llenó el silencio que siguió. ¿Cómo podrían saber eso?, preguntó finalmente Inés. No lo saben, mienten. Pero el juez Mendoza les creerá. Inés se acercó a la chimenea, buscando calor aunque no lo necesitaba. ¿Qué propones? Podríamos. Álvaro dudó, algo inusual en él. Podríamos dar validez real a nuestro matrimonio. La propuesta flotó entre ellos como una confesión inesperada. No, respondió ella con firmeza. No convertiré lo único sincero entre nosotros en otra mentira. Álvaro la miró confundido. Lo único sincero, que nunca nos hemos mentido sobre lo que somos, explicó ella, dos extraños unidos por circunstancias, no por elección. ¿Es eso lo que crees que somos?, preguntó él, acercándose un paso. Inés sostuvo su mirada. Es lo que acordamos ser. Un relámpago iluminó la habitación, revelando en el rostro de Álvaro una emoción que Inés no supo identificar. Tienes razón, dijo finalmente. Buscaremos otra solución. Pero ambos sabían que se agotaba el tiempo y las opciones. El amanecer del día decisivo encontró el palacio en silencio tenso. Faltaban horas para la audiencia donde se decidiría el destino de Álvaro, y posiblemente el de Inés también. En su habitación, ella se preparaba con meticuloso cuidado. Eligió un vestido azul oscuro, similar al de su boda pero más austero. Recogió su cabello en un moño sencillo, sin adornos. No usó joyas, excepto la alianza matrimonial. Hoy no representaría a la duquesa, sino a Inés Valcárcel, la mujer que había aceptado un trato imposible. En el otro extremo del pasillo, Álvaro se vestía con igual sobriedad, traje negro, camisa blanca sin ostentación. Se detuvo un momento frente al retrato de su padre. Hoy termina esto, murmuró,
para bien o para mal. Cuando salió al pasillo, encontró a Inés esperando. No habían acordado encontrarse, pero allí estaba ella, erguida y serena. No tiene que acompañarme, dijo él. Su presencia no es requerida en la audiencia. Lo sé, respondió ella simplemente. Se miraron en silencio, reconociendo algo que ninguno se atrevía a nombrar. Pase lo que pase hoy, continuó Álvaro, quiero que sepa que nunca he lamentado nuestro acuerdo. Inés asintió levemente, ni yo. El mayordomo anunció que el carruaje estaba listo. Bajaron juntos la escalera principal, sus pasos sincronizados por costumbre. Afuera, el sol brillaba con fuerza, como si la naturaleza quisiera asegurarse de que todo quedara expuesto a la luz. Por primera vez desde que se conocieron, Álvaro ofreció su brazo a Inés, y por primera vez, ella lo aceptó sin dudar. La sala de audiencias del Ayuntamiento de Sevilla imponía respeto con sus techos altos y sus ventanales que filtraban la luz en haces polvorientos. A las 11 de la mañana ya estaba llena, funcionarios, nobles curiosos, incluso algunos comerciantes, que habían abandonado sus negocios para presenciar el inusual proceso. Inés y Álvaro entraron juntos, provocando un murmullo generalizado. Ella mantuvo la mirada al frente, ignorando los comentarios susurrados a su paso. Él caminaba con la dignidad de quien ha aceptado su destino, cualquiera que fuese. En la mesa principal esperaban el juez Mendoza, un hombre de rostro severo y ojos calculadores, y dos asesores judiciales. A un lado, Felipe de Montemayor sonreía con la confianza de quien ya conoce el veredicto. Se abre la sesión para examinar la validez del cumplimiento de la cláusula testamentaria de don Francisco de Montemayor, anunció el secretario judicial. El juez Mendoza miró a Álvaro con fingida neutralidad. Duque de Montemayor, se le acusa de intentar burlar la voluntad de su difunto padre, mediante un matrimonio de conveniencia, que nunca tuvo intención de honrar. Álvaro se mantuvo impasible. Los testigos afirman, continuó el juez, que usted y la supuesta duquesa mantienen habitaciones separadas, que nunca han mostrado el afecto natural entre esposos, y que todo el matrimonio es una farsa para evitar que los bienes pasen a su legítimo heredero alternativo. Felipe se inclinó hacia adelante, saboreando cada palabra. ¿Cómo responde a estas acusaciones? Álvaro miró brevemente a Inés antes de hablar. Niego todas las acusaciones, su señoría. Mi matrimonio es legítimo según la ley de Dios y de los hombres. ¿Puede probarlo?, insistió el juez. El matrimonio fue debidamente celebrado y registrado, respondió Álvaro. No tengo que demostrar su consumación ante este tribunal. El juez Mendoza sonrió con desdén. Según la cláusula, si existe duda razonable sobre la validez del matrimonio, esta corte puede determinar que no se cumplió la condición testamentaria. Y en tal caso, añadió Felipe, incapaz de contenerse, las acusaciones de traición seguirían su curso. La sala quedó en silencio mientras todos esperaban la respuesta de Álvaro. Inés, sentada a su lado, percibió la tensión en sus hombros, aunque su rostro permanecía sereno. Álvaro se puso de pie lentamente. La sala contuvo el aliento. Antes de responder a las acusaciones, comenzó, quisiera aclarar un punto legal que parece haberse malinterpretado. El juez Mendoza frunció el ceño, pero le permitió continuar. La cláusula testamentaria establece que debo contraer matrimonio antes de cumplir 35 años para conservar mis títulos y propiedades. Álvaro extrajo un documento de su chaqueta. Aquí está la copia certificada. En ninguna parte menciona condiciones sobre la naturaleza de dicho matrimonio. Las intenciones de su padre eran claras, interrumpió Felipe. Buscaba asegurar la continuidad del linaje. Las intenciones no escritas no son vinculantes legalmente, respondió Álvaro con calma. Pero incluso si lo fueran, estoy dispuesto a renunciar a mi privilegio legal para demostrar la verdad. Un murmullo recorrió la sala. El juez Mendoza se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿A qué privilegio se refiere, duque? A mi derecho de primogenitura, respondió Álvaro. Estoy dispuesto a ceder todas las propiedades y títulos a mi primo Felipe, excepto una. La sorpresa fue general. Felipe palideció. La finca de los Álamos, continuó Álvaro. La mantendré como sustento para mi esposa y para mí. El resto pasará a Felipe, con una condición. Que retire todas las acusaciones de traición. El juez Mendoza parecía desconcertado. ¿Está usted renunciando voluntariamente a su herencia? Así es, confirmó Álvaro. Si mi matrimonio fuera una farsa, como se me acusa,
¿Por qué renunciaría a todo excepto lo necesario para mantener a mi esposa? Inés lo miraba atónita. Nunca habían discutido esta posibilidad. Además, Álvaro se volvió hacia Felipe. Si mi primo está tan seguro de que conspiro contra la corona, ¿por qué aceptaría retirar acusaciones tan graves a cambio de propiedades? ¿No sería eso complicidad con la traición? Felipe se levantó bruscamente. Esto es un truco, exclamó. Está manipulando la situación. No, primo, respondió Álvaro con una calma que contrastaba con la agitación de Felipe. Estoy exponiendo la verdad. Nunca hubo traición, solo tu ambición. Y mi matrimonio nunca fue una farsa. Se volvió hacia Inés, y por primera vez en público, tomó su mano con genuino afecto. Es el único acto verdaderamente honesto que he realizado en años. La sala quedó en silencio mientras el juez Mendoza observaba la escena, reconsiderando todo lo que creía saber sobre el caso. El silencio en la sala se rompió cuando uno de los asesores judiciales se acercó al juez Mendoza y le entregó un documento sellado. El juez lo leyó con expresión cada vez más grave. Tengo aquí, anunció finalmente, una declaración firmada por el notario Ramírez, quien certifica que fue presionado para alterar documentos relacionados con este caso. Felipe intentó levantarse, pero dos guardias ya se habían colocado a sus lados. También declara, continuó el juez, que los supuestos testigos contra el duque de Montemayor fueron pagados para mentir bajo juramento. El rostro de Felipe se contrajo en una mueca de furia. Mentiras, todos son mentiras. El juez Mendoza, viendo que su propia posición podía estar comprometida, adoptó rápidamente un tono de indignación moral. Esta corte no tolerará perjurio ni manipulación de la justicia. Don Felipe de Montemayor quedará bajo custodia mientras se investigan estos graves cargos. Mientras los guardias escoltaban a Felipe fuera de la sala entre protestas y amenazas, el juez se dirigió a Álvaro. En cuanto a su oferta, duque, esta corte la considera innecesaria. La cláusula testamentaria ha sido cumplida satisfactoriamente con su matrimonio, cuya validez no será cuestionada más. Álvaro asintió, manteniendo su expresión neutral, aunque Inés pudo sentir cómo la tensión abandonaba lentamente su cuerpo. La sesión queda levantada, concluyó el juez, golpeando con su mazo. Mientras la sala se vaciaba entre murmullos excitados, Álvaro e Inés permanecieron sentados un momento más. ¿Sabías lo del notario?, preguntó ella en voz baja. Sospechaba que rompería su silencio eventualmente, respondió él, pero mi oferta era sincera. Lo sé, dijo Inés, y por primera vez en días le sonrió. Por eso funcionó. Salieron juntos a la plaza bañada por el sol del mediodía. La verdad había quedado expuesta, pero entre ellos aún quedaban verdades por revelar. El día que marcaba el final del mes acordado amaneció despejado y fresco. Inés lo había estado contando silenciosamente, aunque ya no con la misma ansiedad de las primeras semanas. Desde la audiencia, la relación entre ella y Álvaro había cambiado sutilmente. La distancia formal seguía ahí, pero ahora estaba matizada por momentos de genuina camaradería, conversaciones durante las cenas, paseos ocasionales por los jardines, incluso alguna risa compartida ante las exageraciones de la prensa local sobre el escándalo Montemayor. Esa mañana, Inés encontró sobre su escritorio un sobresellado con el emblema ducal. Dentro, los documentos que Álvaro había prometido desde el principio. La escritura de una casa modesta, pero elegante en el barrio de Santa Cruz, y la confirmación de una pensión vitalicia suficiente para vivir con comodidad. También había una nota escrita a mano. Como acordamos, la elección es suya. Simple, directo como todo en él. Inés guardó los papeles y continuó con su rutina diaria. Supervisó el menú con la cocinera, revisó las cuentas con el mayordomo, aprobó los arreglos florales para la cena. Al atardecer, mientras bordaba junto a la ventana de su habitación, escuchó un golpe suave en la puerta. Adelante, dijo, sabiendo quién era. Álvaro entró, vestido con sencillez, sin la formalidad habitual. El mes ha terminado, dijo simplemente. Inés dejó su bordado a un lado. Lo sé, ¿ha tomado alguna decisión? Aún no, respondió ella con honestidad. ¿Y usted? Álvaro se acercó a la ventana, contemplando el jardín que comenzaba a sumirse en sombras. Creo que ambos necesitamos tiempo, para pensar con claridad, sin la presión de contratos o amenazas. Inés asintió, agradeciendo silenciosamente su comprensión. Tiempo es lo único que nunca tuvimos, observó. Hasta ahora, respondió él.
La casa en Santa Cruz era exactamente como Inés la habría elegido si hubiera tenido la oportunidad. 2 plantas, un pequeño patio interior con una fuente, ventanas que dejaban entrar la luz, pero mantenían la privacidad. Perfecta para una mujer sola, que valoraba tanto la independencia como la tranquilidad. Álvaro la acompañó personalmente para entregarle las llaves. Recorrieron las habitaciones en silencio, sus pasos resonando en los suelos de terracota recién pulidos. ¿Le agrada?, preguntó finalmente él. Es perfecta, respondió Inés, deteniéndose en la habitación que sería su dormitorio. Demasiado generosa, en realidad. No es generosidad, corrigió Álvaro. Es lo justo después de lo que ha hecho por mí. Bajaron al patio, donde la luz del atardecer proyectaba sombras alargadas. Un naranjo joven crecía en el centro, sus hojas brillantes contrastando con la piedra clara. He pedido que traigan sus pertenencias mañana, dijo él, a menos que prefiera otro momento. Mañana está bien, asintió Inés. Se miraron, conscientes de que este era el final de algo, quizás el comienzo de algo distinto. Los papeles de anulación, comenzó ella. No los he tramitado, interrumpió Álvaro. Pensé que podríamos esperar. No hay prisa ahora. Inés lo miró sorprendida. Esperar, para decidir, explicó él, sin presiones ni plazos. Podemos tomarnos el tiempo necesario para saber qué queremos realmente. Inés sintió una emoción inesperada ante sus palabras. No era una declaración de amor, ni siquiera una promesa. Era algo más valioso, la posibilidad de elegir libremente. Me parece sensato, respondió con voz suave. Cuando llegó el momento de marcharse, Álvaro tomó su mano brevemente. Vendré a visitarla, si me lo permite. Como amigo, no como esposo. Me gustaría eso, respondió ella con sinceridad. En el umbral de la que ahora era su casa, Inés observó cómo Álvaro se alejaba por la calle empedrada. No era un adiós, comprendió. Era un hasta pronto, con todas las posibilidades que eso implicaba. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le parecía un lugar solitario. 3 meses después, Sevilla celebraba la festividad de San Fernando con el fervor habitual. Las calles se llenaban de música y color, y hasta el aire parecía vibrar con la alegría colectiva. Inés había encontrado un nuevo ritmo en su vida. Seguía cosiendo, pero ahora lo hacía por elección, no por necesidad. Había convertido una de las habitaciones de su casa en un taller, donde enseñaba el oficio a jóvenes viudas, como ella había sido una vez. La satisfacción de verlas recuperar su independencia era un regalo que no había anticipado. Álvaro cumplió su palabra. La visitaba regularmente, siempre anunciándose con propiedad, siempre respetando los límites que ella establecía. Hablaban de libros, de música, de los pequeños acontecimientos de la ciudad. A veces paseaban juntos por los jardines públicos, provocando miradas curiosas, pero ya no hostiles. Nunca mencionaban el futuro de su matrimonio, como si ambos hubieran acordado tácitamente que algunas decisiones no debían precipitarse. Esa tarde de fiesta, Inés esperaba su visita habitual. Había preparado limonada fresca y dispuesto sillas en el patio, bajo la sombra del naranjo que comenzaba a florecer. Cuando Álvaro llegó, traía un pequeño paquete envuelto en papel simple. Un obsequio, dijo entregándoselo. Por ninguna razón en particular. Inés lo desenvolvió con cuidado. Era una cinta de medir, hecha de la mejor seda, con su nombre bordado en un extremo. Para que no la pierda, explicó él con una sonrisa. Gracias, respondió ella, conmovida por la simplicidad y el significado del regalo. Se sentaron a la sombra, disfrutando de la limonada y del murmullo lejano de la celebración. Después de un cómodo silencio, Inés habló. He estado pensando en nuestro matrimonio. Álvaro la miró con atención, sin interrumpirla. Creo que deberíamos intentarlo, continuó ella. Un matrimonio real esta vez. Si usted lo desea. ¿Está segura?, preguntó él, su voz más vulnerable de lo que jamás la había escuchado. Completamente, respondió Inés. Esta vez no es un contrato ni una obligación. Es una elección. Mi elección. Álvaro tomó su mano, y esta vez no la soltó. También es la mía, dijo simplemente. El sol comenzaba a ponerse sobre Sevilla, mientras 2 personas que habían comenzado como extraños unidos por la necesidad, decidían convertirse en compañeros por elección. No por un mes, sino por el tiempo que la vida les concediera.